Cuando realmente no es así, sino que
ustedes comen un toffee a la hora que abren la boca y que muchas veces se ha visto en pacientes que comiendo estos productos pegajosos sacan las calorías, sacan las ondulaciones. Y dicen, no, lo que pasa es que yo estaba comiendo un toffee y se me salió la corona. Esas cosas intestinales. Entonces, todos esos materiales que utilizamos en boca, todos los aparatos que utilizamos en boca, ya me cuento las cosas, tanto de compresión como de tensión. Inclusive también las fuerzas verticales. Esas fuerzas basales. Entonces, siempre ha sido la preocupación cómo, qué materiales debemos usar y cómo debemos usar. Fíjense, el tema de la lesión nace porque un odontólogo fue cómo los materiales, cómo en las embarcaciones utilizaban un elemento que permitía la adhesión de la pintura de las embarcaciones. Y dijo, bueno, ¿por qué no se puede utilizar también el tiempo? Y ahí comienza la etapa del uso de las resinas. Inicialmente las resinas utilizaban luz ultravioleta y ha ido cambiando hasta usar las lámparas LED. Entonces, ¿cuál es el problema que existía? En el sistema de adhesión, sobre todo en el tema de las resinas, ha pasado por una serie de generaciones. Séptima, octava generación. Lo que se busca justamente es mejorar la adhesión con menos pasos. Antes había 2 frascos, en la actualidad basta con un frasco que es suficiente como para poder colocar la resina. Pero hay que preparar los tejidos, en este caso el esmalte y la retina. ¿Por qué? Porque son los elementos donde se va a adherir este material que se va a recibir. Dentro de las polimerizaciones hay 2 tipos de polimerización. Hay 4, pero básicamente lo que nosotros debemos saber dentro de la odontología es 2. El de adhesión y polinización. Entonces, fíjense, en las adhesiones, en la sistema de polimerización por adhesión, realmente no hay un residuo, lo que sí existe es la polinización. Por ejemplo, nosotros utilizamos este tipo de siliconas, por ejemplo, el oral wash, son, por ejemplo, en estos casos son siliconas que son por polinización. Básicamente, en los Estados Unidos muchos utilizan la silicona por adhesión. La ventaja de la adhesión versus la condensación es que en la condensación sí hay residuo, que es agua. Entonces, en este caso puede alterar o afectar la nitidez de la impresión que estamos. A veces se dice que es más barato, es más cómodo. Quizás en el Perú la tendencia es usar mucho la condensación. Generalmente la de adhesión viene con una pistola, con cartuchos, los cuales tienen unas cánulas aisladoras que básicamente uno coloca dentro de la boca del paciente y lo cierra. Entonces, esos son básicamente esos 2 tipos: la adhesión y la polinización. Son los que nosotros estamos más familiarizados. Volviendo al tema de la adhesión, la idea es crear una superficie, vamos a decir, creo que todos conocen la superficie de una piedra móvil. Esa es la idea cuando se dice que se prepara con el ácido fosfórico, por ejemplo, esta superficie, para crear, limpiar y extraer esos espacios para que el adhesivo pueda ingresar y sea el nexo entre la superficie dentaria y la resina. Esos ingresos, esas puntas que se llaman TAG, que son algunos tipos que ingresan dentro de los tubos. Y eso es lo que le va a permitir justamente darle la represión. Entonces, todo el proceso de la coloración de una resina no solo depende de eso, sino también de otros elementos. Por ejemplo, el empleo de las lámparas LED. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué longitud de
buscar incrementar la lesión. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo se observa eso? Fíjense, nosotros tenemos una superficie y podemos tener este tipo de materiales. Lo que se determina es que esta es la parte superficial, esta es la parte ambiental y este es el material. El ángulo que coincide en estos tres puntos, superficie, material y ambiente, va a formar este ángulo. Cuanto más grande es el ángulo, menor mojabilidad existe. ¿Qué quiere decir? Que la superficie no se extiende. Acá tenemos un ángulo menor y acá tenemos el ángulo mucho menor. ¿Cuál de estos tres superficies, cuál de estos tres materiales tiene mejor extensión sobre la superficie? Y ustedes van a ver, pueden colocar una nota de silicona fluida, pueden colocar diferentes tipos de materiales y se van a dar cuenta que no todos tienen este mismo ángulo. Esto me da una posibilidad de que esta superficie sea cubierta por materiales empleados. Básicamente estamos hablando de las siliconas. Las siliconas que tienen una mayor posibilidad de extenderse de acuerdo a esta angulación. Y varían justamente en todos los materiales. Entonces, este es un mecanismo desde el punto de vista clínico en el cual observan que la mojabilidad, el tema de mojabilidad se refiere justamente a la extensión, cómo puede cubrir un material de una superficie. Esto generalmente se utiliza en el análisis de todos los tipos de materiales que tenemos. Entonces, nosotros cuando colocamos una resina en la boca, indudablemente vamos a tener una serie de elementos. Por ejemplo, la saliva. En química también se utilizan, por ejemplo, unos productos que se llaman los tension vivos. ¿Qué hacen estos? Justamente rompen esa tensión superficial. Han visto que, por ejemplo, los detergentes utilizan esto para poder penetrar y poder limpiar la suciedad del agua. Los tensioactivos se utilizan bastante también en los materiales para permitir llegar a eso. Un material que tiene este tipo de ángulo demasiado grande no va a permitir tener mayor contacto con la superficie. ¿Ok? Entonces, esto básicamente
moléculas que se encuentran en la superficie de separación entre dos medios. ¿Cuáles son los dos medios? En este caso, si estábamos colocando el vaso con agua, que era la parte líquida y la parte, vamos a decir, del aire. Entonces, en la tensión superficial, ejemplos como estos son clásicos, en los cuales vemos, por ejemplo, un insecto sobre la superficie que tranquilamente puede caminar. ¿Por qué? Porque esa superficie es como una capa que separa justamente el medio líquido con el medio ambiente. ¿Y qué es la tensión superficial? Básicamente es la energía por unidad de área que se necesita para aumentar una superficie. O sea, si yo quiero aumentar superficie, tengo que colocar más energía. Entonces, ¿qué hace la superficie? Trata de mantenerse con la menor energía circunscrita con esa superficie que separa estos dos medios. ¿Y en qué se separa eso? En la fuerza de cohesión de las moléculas. Los líquidos se mantienen, las moléculas cohesionadas, para poder limitar sus espacios. Y ese es el ejemplo que les estaba indicando. Miren, en la primera imagen ven ahí justamente la superficie de un ovillo, en la cual el vaso está a medio de llenar y sencillamente al colocar ese ovillo se cae. Pero si vemos acá en el superior, el vaso está atrás, se coloca esa plataforma pequeña circular y sobre eso se coloca el ovillo y fíjense que se mantiene. Justamente porque esa capa funciona como una superficie. Diferente a cuando estaba sin el agua. Entonces, nuevamente, la tensión superficial está parada básicamente en la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido. Y acá vemos cómo funciona esto, ¿no? Tenemos la superficie de agua, internamente las moléculas están atraídas por cohesión, mientras que las superficiales, la cohesión es hacia abajo, hacia adentro, cerrando justamente esa superficie y creando la tensión superficial. Es la cohesión, el elemento, el enlace que permite que las moléculas se mantengan unidas. Cohesión, ojo con eso. Y ejemplos hay bastantes, como los que ustedes ven, con el insecto, la colocación de un huevo, por ejemplo, y se van a dar cuenta que se mantienen sin hundirse. Les hacía menciones de los tensioactivos, ¿no? ¿Cuál es la función de esto? Justamente romper esta tensión superficial para poder ingresar los productos en los cuales queremos utilizar. Les hacía mención básicamente de los detergentes, ¿no? Que usan tensioactivos que rompen esa tensión y permiten el ingreso del detergente de las fibras de los tejidos para la limpieza. Y ahí hay una explicación por qué las notas son redondas, por qué no son cuadradas. Y justamente la respuesta es esta, la misma que estábamos explicando. Se agrupan para formar sus moléculas justamente con una fuerza más similar que la cohesión. Aquí hay tres términos importantes, ¿no? La adhesión, la cohesión y la adhesividad. Entonces, cuando hablamos de adhesión, estamos hablando de dos superficies que tienden a unirse entre sí por fuerzas intermoleculares. La cohesión es justamente la fuerza de cuerpos homogéneos. Y cuando hablamos de adhesividad, hablamos de la rapidez en que se puede producir. Hay productos que sin necesidad de colocar una presión se unen con tremenda fuerza de este es el concepto de empujamiento, capacidad de un líquido para extenderse y dejar una grasa sobre un uniforme. Ahora inclusive los uniformes de los odontólogos, los médicos, ustedes ven que dicen que tienen un uniforme incluido. ¿Qué quiere decir? El agua, si cae, no
Entonces ahí vemos el vértice, lo que les estaba diciendo, se forma justamente donde confluyen los tres componentes, el vapor, el líquido y el sólido. Es así como se determina en física este átomo. Algo demasiado abierto, probablemente no hay posibilidad de mojamiento. Más cerrado, lo más posible, mayor extensión. Entonces acá existe pues, una serie, hay una relación entre las fuerzas adhesivas, entre el líquido sólido y las fuerzas cohesivas del líquido. Entonces, estas son las características físicas que todos los materiales, sobre todo los que utilizamos en la propia tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos materiales. ¿Y esto cómo se mide la mectabilidad? Justamente desde el mismo concepto de mectabilidad o mojamiento. Entonces, nosotros podemos ver ahí cómo los materiales se pueden adherir o no dentro de las piezas metales que utilizamos. Ese árbol de contacto es importantísimo para determinar si aparece mayor posibilidades de extenderse ese material en su superficie o si no simplemente por palabras rechazadas y hidrofóbico por eso. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque justamente lo tenemos que relacionar con el tema de lo que es la adhesión. Y acá tenemos una adherencia mecánica en la cual ¿qué consiste? Que nosotros vamos a grabar el esmalte. Lo que vamos a hacer es justamente crear espacios para que ahí, como ven, a partir de la ingrese ese adhesivo, que es justamente lo que le llaman los A. Acá lo podemos ver en la imagen que son puntas o conos, justamente de cómo poder ingresar dentro de ese material que es la superficie. Fíjense ahí en la imagen más nítida de esos A. Esto es lo que ocurre cuando se coloca justamente la resina, cuando se hace el grabado, cuando se pone la resina. Ahora, lo anterior era una adherencia mecánica. Acá tenemos ahora lo que es la adherencia química, en la cual se producen enlaces. Lo que se va a generar es la formación de enlaces entre dos estructuras, enlaces iónicos o covalentes. Este es el tejido donde nosotros ustedes van a trabajar siempre. Ahí vemos los climas de debate, es una imagen con microscopio electrónico. Y lo que les comentaba, desde 1955 aparece precisamente este señor, que fue el precursor justamente de la adhesión. Y vio justamente ese detalle de cómo se utilizaban esos líquidos impregnantes que las embarcaciones se colocaban antes de pintar. Posteriormente apareció Owen y propuso justamente el diseño de agua. Y miren es esto, ¿no? Miren esta imagen de aumento de los tubos dentunarios. Entonces se apareció una serie de materiales y productos que justamente utilizan, se emplean para mejorar esa adhesión.
Creo yo que es necesario la eliminación de este elemento para poder llegar justamente a estos puntos necesarios donde se va a producir la lesión. Entonces se han hecho varios trabajos de investigación comparando materiales que permitan mejorar esto. Fíjense, tenemos acá con el sodio, con el ETA y con el ácido fólico. Son tres materiales que se crearon en un trabajo de investigación para ver en qué medida se podía reducir. Y las conclusiones que llegaron fue que las tres soluciones no son capaces de eliminar completamente. En conclusión, es necesario la eliminación del paro escenario para no poder revertir el pronóstico del tratamiento. Entonces, definitivamente en esta publicación sí se habla de que es necesario eliminar el paro escenario. Justamente para tener realmente el éxito de la reacción, pero que no se llega a eliminar completamente. Este es otro trabajo que se hizo de investigación en la cual se utilizó el ácido cítrico al 10% con una preparación. Cuando hablan de preparación ahí también emplean el para mejorar justamente la eliminación del barro de calidad. Entonces, ¿qué concluye su presencia constituye un efecto negativo porque impide el correcto sellado a que debe funcionar la red? Se trata de una capa porosa débilmente adherente, o sea, con estos materiales que se crearon tuvieron estos resultados. Y así comenzó una generación de la aparición de los sistemas de adhesivos en las resinas desde los años 70 con la adhesivo dental de primera y segunda generación. Posteriormente fueron apareciendo adhesivos a base de fosfatos. Uno de esos es el Scorpon de la 3M, un adhesivo con dos componentes. Primeramente tenían dos cascos, los cuales tenían que investigarse. Estos en los años 80. Después viene otro producto que apareció, el Moonlight, que son parte, yo diría un poco parte de la historia, cómo han ido cambiando los sistemas adhesivos y apareciendo cada vez mejores adhesivos, sobre todo en los pasos reducidos, ya no son dos frascos, sino básicamente en un frasco. Y posteriormente, según las generaciones, quinta, apareció la sexta, cada vez mejor en el sentido de que también podía adherirse no solo a la gelatina, a la esmática, sino también a los metales, a la porcelana. Eso es importante, ¿no? Porque a veces se necesita hacer cierto tipo de reparaciones. Viene la séptima, que ya empieza con una sola botella, básicamente. Excepcional fuerza de zona de clima y también con cerámica, cemento y metales. Esta es otra presentación del Excite, que también es otro adhesivo muy bueno y tiene la ventaja de estos tubos. El PPN Bond, que es una agente de adhesivo también de un solo rastro. Y así se han ido apareciendo nuevos productos que facilitan. ¿Ok? Entonces, el tema con respecto a la polimerización. Todos sabemos que la polimerización es la formación de cadenas grandes, en la cual se unen los monómeros cada vez que se van uniendo, van formando cadenas cada vez más grandes, van monomeros. Esto básicamente es el concepto de lo que es polimerización. Y tenemos un ejemplo que, por ejemplo, hay dos tipos, como lo dije, de polimerización por adición y polimerización por condensación. Por ejemplo, acá tenemos el glieno. Fíjense ustedes los dos enlaces que tienen carbono. ¿En qué consiste la polimerización por adición? Básicamente es la ruptura de estos dobles enlaces, quedando libres los enlaces del carbono. Entonces tenemos el carbono que está unido con los enlaces, se rompe ese enlace y se quedan libres los enlaces. Eso es lo que permite ir adicionando más
Ese es el concepto básico cuando se produce una polinización por acción. La ruptura de estos enlaces de carbono que al quedar disueltos utiliza los lados para permitir que se puedan venir nuevos polímeros. La polinización por condensación es diferente, porque básicamente estamos hablando de qué elementos, el ácido carboxílico, diaminas y los diacepoles. Esto básicamente es lo que vamos a encontrar. ¿Cuál es la gran diferencia entre esa polinización y la anterior? Es que justamente queda un residuo, quedan pequeñas moléculas de agua. Y eso es lo que muchas veces puede contaminar, puede afectar la calidad de una impresión, sobre todo cuando vamos a hacer un vaciado. Y no se sigan las indicaciones correspondientes para utilizar una silicona, por ejemplo, de condensación. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los pasos que se siguen cuando un monómero se convierte en un polímero? ¿Cómo es? Activación, iniciación, propagación y terminación. Cada elemento, cada paso tiene un componente que es lo que va a activar. Activación, iniciación, propagación y terminación. ¿Qué otros elementos comienzan a tener importancia en esto? Hablando ya en este caso de las resinas, es justamente los elementos de calor, cómo se puede llevar el proceso de polinización, cómo se puede hacer con calor. Hay materiales, por ejemplo, que se utiliza calor, por ejemplo, los acrílicos, hay de curado lento y hay de curado rápido. Generalmente ustedes han estado utilizando en el laboratorio de curado rápido. Los de curado lento necesitan poderlos aquí, necesitan temperatura para producirse la polinización. También hay sistemas químicos, hay elementos de luz, la luz visible también, de 420 a 470 nanómetros, que son los rangos que generalmente muchas de las lámparas LED se utilizan para la polinización de las resinas. ¿Qué otros factores debemos entender? Ojo con esto de las lámparas. No todas las lámparas tienen las mismas condiciones. Cada cierto tiempo hay que chequear la intensidad de la luz que tiene sus lámparas LED. Y ahí tiene que ver muchos factores como que longitud de onda, la distancia en la cual ustedes colocan su lámpara frente a la resina, la intensidad de los rangos. Si está en un rango a lo mejor de 350, pues esa resina nunca va a envejecer, nunca se va a poder utilizar. Y el tipo de exposición. ¿No? Entonces, todas esas indicaciones, pues, muchas veces no las leemos, o no vemos cuáles son las indicaciones y cómo se debe utilizar los materiales en una figura así. Y ahí justamente indica, por ejemplo, cuál es la intensidad con la que se poliniza la resina. Si está dentro del rango de 350, 400. Verificar si su lámpara justamente tiene estos rangos. Y la intensidad del tiempo. ¿Cuánto tiempo de exposición? Tenemos que dar esa media dura, porque ponemos 10 o 20 o 15. Y los resultados al final van a ser desastrosos. Y ahí vamos a empezar a decir que el problema es la resina. La resina no es buena, es mala calidad. Entonces, con respecto a la fase de polinización, básicamente hay dos fases de la polinización: la lumínica y la oscura. La lumínica es cuando nosotros empleamos la lámpara y actuamos la luz y se produce tres etapas: la pre-gel, la gel y la post-gel. La pre-gel es la masa, la consistencia que ustedes utilizan para poder adaptar a la calidad. Está en un plástico viscoso. Después ya viene la gel, que comienza ya a endurecer, y la post-gel es justamente cuando ya está líquido y ojo que todas las resinas se contraen. Ojo con eso, que todas las resinas tengan los 6 grados. Y la fase oscura quiere decir que no, porque ya se endureció, ya terminó la polinización. La polinización continúa inclusive dentro de las 24 horas. Nuevamente, en la fase lumínica sí verificamos que la resina ya está dura, que ya está en condiciones. Y acá hay un detalle también importante.
importante que también es tema de discusión. Si las resinas se pulen en ese momento o se espera una siguiente cita para pulirlas. Hay varios trabajos que apuntan a que se debe pulir después, hay otros que dicen que en ese momento. Por lo que yo puedo ver, le da mucha razón a pulir la resina después de 24 horas. Y quizás por ese tema de polinización oscura, que la polinización se produce inclusive dentro de 24 horas, no en el momento en que ustedes creen conveniente que ya se está dura la resina y ya no, sigue el proceso de polinización. Bueno, básicamente esto es todo este es el tema que he querido tocar con ustedes, hacer una reseña y ver cuáles son los procesos que se utilizan, cómo se comportan muchos de los materiales y sobre todo con un material que utilizamos bastante, que son las resinas. Hay que adecuarse a las indicaciones, no es colocar por colocar la resina y tener en cuenta que todos tienen un proceso y que la polinización de la resina básicamente toma los menos al término de 24 horas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está todo grabado. Gracias.